Hola, ¿qué tal? Estamos aquí nuevamente en otro video más para explicarles una de las funciones principales que son empleados comúnmente en los algoritmos codificados en C. Ya hemos visto una función muy particular que es el printf. El printf prácticamente es para mostrar datos almacenados en la computadora y mostrarlos a través del monitor o de la pantalla para el usuario, ¿sí? En este caso existe también otra función especializada, también muy común, pero que ahora es para que el usuario se comunique con la computadora, ¿sí? No ahora de la computadora hacia el usuario, sino ahora al revés, el usuario hacia la computadora. Por lo tanto, la forma en que el usuario se debe de comunicar con la computadora es a través del teclado, ¿sí? Y el teclado pues es el medio de comunicación para que el usuario pueda expresar eh, algunos datos de entrada, acciones inclusive también, pero prácticamente sobre datos de entrada del usuario hacia la computadora. Muy bien. Vamos a aprovechar un ambiente de desarrollo que está en forma virtual. Voy a invocar un compilador que está en forma virtual para aquellos alumnos que tengan problemas de descargar y sobre todo de instalar en su computadora, que no puedan instalar porque tengan algún problema técnico sobre su computadora. Bueno, no van a estar limitados. Hay un sitio muy amigable, hay muchos sitios en internet, pero hay un sitio muy amigable que a mí me gusta mucho, que se llama, dejen compartir la ventana, ahí está la ventana, dejen poner la imagen del sitio, ahí está, se llama www.onlinegdb.com/online-c-compiler. ¿Sí? Ese es el sitio de donde me estoy conectando para emular, también se le llama así, para emular un compilador, que en este caso está en forma virtual. Y no tenemos que descargar nada adicional, ¿sí? Prácticamente es operar el ambiente de desarrollo en forma virtual o en línea. Muy bien, voy a quitar esa ventanita. Ahí está. Bueno, así como les había comentado que requerimos configurar nuestro ambiente de desarrollo para ajustarlo a que las tareas que estoy incluyendo en mi código, acciones que quiero llevar sobre mi mismo código, cuando sean compiladas, revise que estén acotadas al estándar C89. Dijimos, el C89 es un ISO o un estándar en la cual garantizamos que prácticamente en el 100% de las computadoras que vayamos a utilizar, nuestro programa va a correr, se va a ejecutar bien. Pues también debemos de cuidar esa característica sobre este ambiente virtual. En la parte casi superior derecha viene un engrane, ¿sí? Ese engrane es parte del ambiente de desarrollo virtual de este compilador. Damos clic y ahí dice banderas o opciones de compilación extras. Bueno, le damos clic y muestra una pequeña caja de texto donde ahorita está en blanco y ahí tengo que poner los parámetros que requiero de la compilación estándar. En este caso le pongo menos, igual como lo vimos en el compilador del Singhai, también aquí lo vamos a poner igual, menos std estándar igual a C89. Así, nada más con eso. Ya tiene otras opciones de compilación, pero estamos agregando una nueva.
¿sí? Menos std igual a C89. Le estamos diciendo que va a emplear el estándar C89 con el ISO C89 para la compilación de este ambiente. Ya le damos OK y aquí le damos Done. Ya, se supone que ya está garantizado que lo que estemos utilizando es estándar. Bueno, vamos a adaptarlo a mis necesidades. En este caso, esa librería de funciones a mí me gusta más con comillas. Si a ustedes se les hace más práctico el menor que y luego el mayor que, o primero, mejor dicho, sí, el menor que y mayor que, en este caso lo pueden dejar ahí. Si me hace más práctico, comillas. Muy bien. Ya viene aquí algo ya predefinido, vienen algunos comentarios. Ahorita pues esos comentarios no me sirven al respecto. Los voy a eliminar. Y ahí está el código lo más simple posible. Bueno, aquí tampoco viene lo que yo les he requerido, que en este caso es que no requiero parámetros para la función main. ¿Sí? Ahorita por el momento no los requiere. Bueno, vamos a solicitar un dato para que se guarde en memoria. Recuerden, si vamos a emplear memorias, se tienen que hacer mediante un identificador y los identificadores tienen que ser declarados con una estructura de datos, y las estructuras de datos es lo primero que se emplea antes de hacer cualquier cosa en el programa, ¿sí? Por lo tanto, ahorita hemos estado trabajando con la estructura de datos tipo short o la declaración de tipo short o el tipo de dato tipo short, ¿sí? Short, ahí está. Vamos a suponer que es sobre lo mismo, sobre la edad. Vamos a ponerle edad, ¿sí? Y ahí está. Ahorita no lo inicializamos como otros paquetes que habíamos visto que se tienen que inicializar. Aquí no es necesario, se va a actualizar el dato más adelante. Bueno, aquí vamos a suponer que queremos mostrar una etiqueta de lo que le vamos a pedir al usuario. Ingresa los años que tienes tú, por ejemplo. Tú, que tienes tú. Ingresa los años que tienes tú. Sí, así más o menos. Ok. En este caso, estamos utilizando una ñ y una letra acentuada que habitualmente los lenguajes de programación, como son extranjeros, la mayoría estadounidenses, no aceptan la ñ o letras acentuadas. Bueno, vamos a emplear una nueva directiva. Bueno, no una nueva, mediante una directiva de preprocesamiento vamos a invocar una nueva librería de funciones. Esa nueva librería de funciones se llama se llama locale.h o local.h. ¿Sí? Dejen quitar los mensajes. No quiero autocompletar para que no esté mostrando ahí muchas ventanitas, ¿sí? Al momento de que voy tecleando. Aquí esta librería es para que invoque o porque voy a invocar a una función que quiero que cargue la configuración de regionalización que tiene mi computadora, que es español México, no español España,
que los pesos es signo de pesos, que las letras, existe la letra ñ, las vocales acentuadas, que aquí son centímetros, entre muchas otras cosas. ¿Sí? Ok. Esa función se tiene que hacer después de la declaración. Aquí ya dijimos que este es el área de declaración, que es lo primero que se debe de hacer. Bueno, para invocar esa función que hace que cargue a la memoria las características de regionalización o de cómo está configurado mi sistema operativo entre datos generales, ¿verdad? Hay muchas configuraciones, pero entre datos generales de regionalización es mediante la función setLocale. ¿Sí? Se puso de un color rojo como que la reconoció que es una función. Y sus parámetros son lc de local, all, que traiga todos los datos de regionalización locales, y existe otro parámetro, pero ahorita no requiero especificar cuál, nada más al ponerle comillas que abren, comillas que cierran, carga todo lo que haya que cargar. ¿Sí? Esto es con la finalidad para que cuando yo ejecute mi programa reconozca la ñ y reconozca letras acentuadas. Muy bien. Ok, ya voy a mostrar un letrero. Ingresa los años que tienes tú. En este caso, pues, me estoy refiriendo al usuario. Ahora, mediante una nueva función que se encuentra también en el stdio.h, voy a emplear esa función llamada scanf. La función scanf también requiere parámetros y a diferencia de printf puede tener solamente un parámetro. Entrecomillados que abre y entrecomillado que cierra, ese es un solo parámetro, es un parámetro con etiqueta. ¿Sí? Todo ese letrero ingresa los años que tienes tú, es una etiqueta. Pero también puede tener una etiqueta incluyendo parámetros de formato, pero al tener parámetros de formato debo incluir una coma y luego identificadores o variables o expresiones o simplemente valores que se van a imprimir donde están esos parámetros de formato. Ahorita como no existen parámetros de formato, no requiero tampoco identificadores o variables o expresiones o datos a imprimirse. Pero aquí, a diferencia del scanf, forzosamente requiere de dos parámetros. El primer parámetro es igual el área de formato y hay un segundo parámetro que es el nombre del identificador. Lo vamos a explicar a detalle. En el primer parámetro de formato, perdón, en la primera área de formato, debo de especificar el formato con el que quiero que se ingrese hacia la memoria el dato tecleado. Si el dato tecleado fue tecleado como flotante, pero quiero que se ingrese solamente un entero, va a tomar nada más la parte entera y la parte flotante la elimina. ¿Sí? O a lo mejor se tecleó un dato negativo y yo quiero que se tome nada más un dato positivo, voy a tomar nada más la parte positiva, digamos el valor absoluto, ignora el signo. ¿Sí? Aquí en este caso, igual que en el printf, el % significa parámetro de formato. ¿Sí? Y enseguida viene una letra, no todas las letras del alfabeto, vienen algunas letras. En este caso, como sé que la edad que voy a ingresar es entero corto o en un entero de 2 bytes, entonces quiero que también lo que teclee el usuario, la computadora lo interprete como un entero corto, no como el dato que vaya a teclear el usuario, que sobrepase a lo mejor los 2 bytes. Nada más asimile o acepte lo que son 2 bytes, a lo mucho 2 bytes. Bueno, el parámetro de formato correspondiente para short es HD. ¿Sí? Ok, ese es el primer parámetro de formato. Ahí no es conveniente poner etiquetas. Sí puedo poner, pero ahorita por el momento no se recomiendan etiquetas, ¿sí? O letreros.
nada más el parámetro de formato. Enseguida está la coma, ¿sí? Y luego viene la variable o el identificador o el área de memoria donde quiero que se guarde el dato que el usuario vaya a teclear. Después de teclear el dato y al darle enter, el enter hace la acción de que lo que se haya tecleado se vaya a esa memoria o ese identificador o a esa variable. ¿De cuál variable estamos hablando? Pues estamos hablando de la única variable que existe aquí en este programa, que es edad. Pero este lenguaje tiene una particularidad. Ahorita en forma conceptual lo van a ver como una orden, como una obligación, que cuando se vaya a ingresar un dato numérico, sea cual sea entero, sea flotante, sea positivo, sea negativo, lo que sea, o un carácter, cualquiera de esos dos, o un número, o un solo carácter, va a requerir el símbolo de ampersand. Por el momento no voy a explicar para qué sirve. Ahorita véanlo como una orden o como una conceptualización de que debe de ir. Si no lo ponen, no va a haber error, posiblemente, pero va a haber errores al momento de la ejecución que les puede provocar errores en la salida o en la obtención de resultados. Entonces, ahorita por el momento hay que incluir ampersand. ¿Por qué? Porque la variable edad es numérica, entonces requiere llevar ese símbolo. Y enseguida queremos imprimir. Vamos a, mediante la función de salida printf, quiero que muestre el valor que has ingresado para tu edad es, y ahí quiero que se muestre el dato que tecleó el usuario. Como se tecleó con el, bueno, se aceptó con el formato %HD, que es para un entero corto, entonces también quiero que imprima ese dato en HD, ¿sí? Y ¿qué es lo que va a imprimir? Ahora sí, el printf tiene un área de formato con una etiqueta, pero aparte está incluyendo un parámetro de formato. Como está incluyendo un parámetro de formato, también debe de incluir o una variable, un identificador, o una expresión, o un valor numérico, para que se imprima ahí. ¿Y de dónde debe de ir? Pues después de la coma, voy a imprimir, a especificar a la variable edad. ¿Sí? Este dato que está ahorita sombreado se va a extraer su valor que tiene guardado y se va a imprimir en esa posición. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que habíamos hablado de que es importante los brincos de renglones. A lo mejor aquí quiero que enseguida de esa etiqueta o de ese letrero, porque esto prácticamente es un letrero que yo le llamo etiqueta, enseguida se va a colocar, ya cuando se ejecute el programa, se va a colocar ahí el cursor para solicitar el valor de la edad. Al momento de darle enter, automáticamente el cursor se va a pasar al siguiente renglón. Pero aquí no le estoy diciendo que brinque, entonces yo le puedo decir que brinque el cursor cuando termine ese letrero o ese mensaje. ¿Sí? Ok, prácticamente ese sería nuestro programa así sencillo. Vamos a ver si funciona. Debug es para que detecte si hay errores. Vamos a ver. Debug. Vean, no hay. Leyendo símbolos desde el punto de salida. Perfecto. Ahí compiló. No marca nada de errores. ¿Sí? Entonces, al no marcar nada de errores, quiere decir que está correcto nuestro sistema. Entonces, ahora lo ejecutamos. Okay. Muy bien. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está.
Dice, ingresa los años que tienes tú. Vean que sí desplegó correctamente la ñ y la u de la palabra tú. Por ejemplo, le digo que 25, le doy enter. Dejen mostrar porque se pasó un poquito. Ahí está. El valor que has ingresado para tu edad es 25. Ya, ahí terminó y mostró algunos mensajitos adicionales que ya el programa ha finalizado con el código 0. Ese código 0 prácticamente es return 0. ¿Sí? Ese return 0. ¿Ya? Presione enter para salir de consola. Entonces en este caso le damos enter, ya se salió de la consola. ¿Sí? Entonces ahí está este programita o este ambiente de compilación virtual para los que tengan problemas o no puedan descargar un ambiente de compilador o ambiente de desarrollo de lenguaje C y para compilarse, y también que tengan problemas para instalarlo en su ordenador, pues aquí tienen la opción. Aquí pues simplemente lo que pueden hacer es copiar y pegar. Selecciono, copio y lo pego en un archivo de texto de mi computadora y esa es la respuesta que subo. ¿Sí? Creo que también tiene aquí las opciones de salvar, pero creo que salvar les pide algunas redes sociales. A ver, save, sí, ahí está. Les pide Google Plus, Facebook, GitHub, no sé, no lo he utilizado ese, no tengo idea. Pero también creo que está Download Code, pero no sé cómo lo descargará. Entonces, pues, prácticamente lo que pueden hacer es copiar y pegar. Y ya lo pegan sobre un bloc de notas o sobre el Word, pero lo guardan como archivo de texto plano con la extensión .c, o utilizan cualquier otro editor. Bueno, pues prácticamente esto es lo que les quería transmitir. Prácticamente lo que aprendieron es el uso de una nueva librería llamada local.h que se invoca a través de las directivas de preprocesamiento y se invoca o se hace el llamado a la función setLocal, en el cual sus parámetros es lc-all, comillas que abren, comillas que cierran. Y por último, se empleó la función scanf, donde la función scanf prácticamente requiere de mínimo de 2 parámetros, puede tener más, pero mínimo de 2 parámetros, donde el primer parámetro es el área de formato. Y el área de formato están especificando en la parte interna el parámetro de formato con el cual van a aceptar el dato tecleado. Y ahí estamos diciendo que con el % es un parámetro de formato y las siguientes letras HD estamos indicando que va a ser un entero corto lo que va a aceptar porque así fue declarado el dato que quiero aceptar. ¿Sí? Y enseguida una coma y luego la variable edad, donde o sobre la variable que queremos guardar el dato tecleado, pero agregando siempre ampersand o precediendo el carácter ampersand al identificador llamado edad, porque ahorita lo estamos viendo como un requisito, como una obligación o como una orden. ¿Sí? Ya después vamos a especificar más a detalle o más en concreto por qué requiere ir ese ampersand. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Esto es una introducción, ahora sí, a las entradas y salidas, ¿sí? Entradas y salidas de un algoritmo simple en su modo de ejecución. Bueno, pues que estén muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.